Imagina que estás sentado en un avión, esperando que despegue. El zumbido de los motores empieza a llenar el aire, mientras las últimas personas se acomodan en sus asientos. A tu lado, un soldado, vestido con su uniforme impecable, está tranquilamente revisando una pequeña libreta. Su rostro refleja calma, casi como si estuviera acostumbrado a los rigores del mundo. Pero entonces, algo inesperado ocurre. Una mujer, visiblemente molesta, se acerca a él. Su tono es agresivo desde el principio. Lo señala y con una voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos, comienza a insultarlo. Qué vergüenza que estemos gastando dinero en ustedes. No hacen nada más que obedecer órdenes sin pensar, destruyendo vidas inocentes por ahí. Su voz corta el aire como un cuchillo, y el soldado permanece en silencio, mirando al frente, sin siquiera intentar defenderse. El resto de los pasajeros están congelados en sus asientos. Algunos parecen incómodos, otros miran hacia otro lado, fingiendo no escuchar. Pero todos lo oyen. Es imposible no hacerlo. La mujer no solo está siendo cruel, también está siendo deliberadamente humillante. ¿Y quién eres tú para ocupar este espacio? Seguro te han dado este asiento solo por lástima. Soldados como tú no deberían estar aquí. Deberían estar en cualquier otro lugar excepto en este avión. Ahora detente por un momento y reflexiona. ¿Cómo te sentirías si estuvieras allí? ¿Intervendrías? ¿Dirías algo para defender al soldado? ¿O te quedarías en silencio, esperando que el incidente terminara lo más rápido posible? Estas situaciones son más comunes de lo que creemos, y cada uno reacciona de manera diferente. Pero este no es el final de la historia. No, esto es solo el principio, porque lo que esta mujer no sabía era que al día siguiente su vida cambiaría por completo. Pero antes de continuar, si te está intrigando esta historia y quieres saber cómo termina, te invito a que te suscribas a este canal, dejes un like y actives la campanita para no perderte más contenido como este. También quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que llevó a esta mujer a reaccionar de esa manera? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Ahora volvamos a la historia. La mujer continúa con su discurso, ahora dirigiéndose al resto de los pasajeros, como si buscara apoyo para sus palabras. Es increíble que todavía glorifiquemos a estas personas. Los soldados no son héroes, solo son peones de un sistema corrupto. Pero nadie responde. La incomodidad en el avión es palpable. Algunos pasajeros murmuran entre ellos, pero nadie tiene el valor de confrontarla. Nadie, excepto la azafata, que finalmente se acerca a la mujer y le pide, con un tono firme pero respetuoso, que regrese a su asiento. La mujer, aún furiosa, se da la vuelta y se dirige a su lugar, pero no sin antes lanzar una última mirada llena de desprecio al soldado. El soldado, por su parte, sigue sin decir nada. Su serenidad es desconcertante. Cualquiera podría pensar que estaba siendo insensible o indiferente, pero en realidad estaba mostrando una paciencia y una fortaleza impresionantes. Es como si entendiera algo que el resto de los presentes no comprendía. Y mientras el avión finalmente despega, algunos pasajeros no pueden evitar mirarlo con una mezcla de admiración y compasión. Lo que ocurrió durante ese vuelo quedó en la memoria de todos los presentes. Pero fue lo que sucedió al día siguiente lo que realmente marcó la diferencia. La mujer, aún sintiéndose justificada en su comportamiento, encendió su teléfono por la mañana para revisar las noticias. Lo que vio en la portada de un periódico local la dejó sin aliento. Allí estaba el rostro del soldado. Su nombre aparecía junto a un titular que decía: «Héroe local regresa a casa tras una misión peligrosa en el extranjero».
Los ojos de la mujer comenzaron a recorrer las líneas del artículo y con cada palabra su corazón se hundía más. El soldado al que había insultado no era un simple militar. Era un hombre que había arriesgado su vida para salvar a un grupo de civiles en una zona de guerra. La noticia relataba cómo, en una situación límite, este soldado había actuado con valentía y compasión, rescatando a varias personas de un edificio que estaba a punto de colapsar tras un bombardeo. Había puesto su propia vida en peligro sin dudarlo, y aunque sufrió heridas graves en el proceso, se negó a abandonar el lugar hasta que todos estuvieran a salvo. La mujer siguió leyendo, y cada detalle que descubría hacía que un nudo se formara en su garganta. El artículo hablaba de su infancia humilde, de cómo había decidido unirse al ejército no por violencia, sino por amor a su país y el deseo de hacer algo significativo con su vida. Había perdido a su padre a una edad temprana y desde entonces había tomado la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos menores. Todo lo que hacía estaba motivado por el amor y el deber, no por ambición o gloria. En ese momento, la mujer comenzó a recordar cada palabra que le había dicho en el avión. Cada insulto, cada mirada llena de desprecio, cada acusación injusta. Se dio cuenta de que no solo había sido cruel, sino que había sido completamente injusta. Había juzgado así a alguien sin conocer nada de su historia, sin detenerse a pensar por un momento qué podía estar pasando por la vida de esa persona. Lo más impactante llegó al final del artículo. El soldado no solo era un héroe en el campo de batalla, sino también fuera de él. La noticia mencionaba cómo, en su tiempo libre, se dedicaba a ayudar a veteranos que sufrían de trastorno de estrés postraumático. Incluso había fundado una pequeña organización para apoyar a las familias de soldados caídos, ofreciendo ayuda económica y emocional. Era, en todos los sentidos, un hombre digno de respeto y admiración. La mujer no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por su rostro. La culpa la invadía. Había insultado y menospreciado a un hombre que había sacrificado tanto. Alguien que había dado lo mejor de sí mismo por los demás. Pero lo que realmente la destrozó fue el último párrafo del artículo. El periodista mencionaba que, al regresar a casa, lo primero que el soldado había hecho fue visitar la tumba de un compañero que había fallecido durante la misión. Allí, había dejado un mensaje que decía: «Nunca te olvidaremos. Todo lo que hago es por ustedes». La mujer dejó el teléfono a un lado y se llevó las manos a la cara. Sentía que no podía respirar. Las palabras del soldado, escritas en un simple mensaje, resonaban en su mente como un eco constante. Su actitud en el avión no solo había sido insensible, sino que también había sido una burla al sacrificio que este hombre y tantos otros habían hecho. Durante horas, no pudo dejar de pensar en ello. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, tranquilo y silencioso, mientras ella lo atacaba verbalmente. Ahora comprendía por qué no había respondido. No era debilidad ni indiferencia. Era una fuerza interior que ella ni siquiera podía imaginar. Finalmente decidió hacer algo al respecto. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía intentar enmendarlo. Buscó en internet la dirección de la organización que él había fundado. Quería hacer una donación, pero también quería enviar una carta en la que pudiera expresar todo lo que sentía. Una disculpa sincera y honesta. Sabía que las palabras no eran suficientes para borrar lo ocurrido, pero era lo mínimo que podía hacer. Al día siguiente, envió la carta. En ella, explicó cómo se había sentido en el avión, cómo su propio estrés y frustración la habían llevado a proyectar su negatividad sobre él. Admitió que había estado equivocada, que no tenía derecho a juzgarlo,
y le agradeció por todo lo que hacía, no solo por su país, sino por las personas que lo rodeaban. También prometió que, a partir de ese momento, haría todo lo posible por ser una mejor persona, por no dejar que sus prejuicios la dominaran. Una semana después, recibió una respuesta. Era breve, pero significativa. El soldado le escribió: «Agradezco sus palabras. Todos tenemos malos días, y entiendo que a veces el dolor y la frustración nos superan. No guardo rencor. Lo más importante es aprender de nuestras acciones y seguir adelante. Cuídese». Esa respuesta fue un alivio para la mujer, pero también una lección de humildad. Desde entonces, se esforzó por ser más consciente de cómo trataba a los demás, por intentar comprender en lugar de juzgar. Y aunque sabía que nunca podría borrar lo que ocurrió en ese avión, también sabía que había aprendido algo invaluable. Había aprendido que cada persona tiene una historia, una lucha que no siempre es visible, y que, al final del día, todos merecemos un poco más de compasión y respeto. El tiempo pasó, pero la experiencia dejó una marca profunda en la mujer. Había sido un momento de reflexión que cambió su forma de ver el mundo y, sobre todo, a las personas. Durante semanas, no podía evitar recordar el rostro del soldado. Esa expresión serena, casi inquebrantable, que mantuvo incluso frente a sus insultos. Le costaba entender cómo alguien podía mostrar tanta fortaleza y paciencia. Ella, en cambio, había permitido que sus emociones descontroladas la dominaran completamente. Por otro lado, comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cuando caminaba por la calle y veía a alguien en uniforme, ya no sentía esa mezcla de indiferencia y escepticismo que antes la caracterizaba. Ahora se preguntaba por sus historias, por las dificultades que enfrentaban en silencio. Se dio cuenta de que, durante toda su vida, había cargado con un prejuicio injusto hacia los soldados. Para ella, habían sido símbolos de guerra y destrucción, pero ahora entendía que eran seres humanos, con sus propios sueños, miedos y sacrificios. Un día, mientras revisaba las redes sociales, se topó con un video que terminó de abrirle los ojos. Era un documental corto sobre veteranos que enfrentaban el reto del regreso a la vida civil. En el video, varios exsoldados compartían cómo luchaban con el estrés postraumático, cómo intentaban reintegrarse a una sociedad que muchas veces los veía con incomprensión. Uno de ellos mencionó algo que la impactó profundamente. «El uniforme que llevo no me define. Soy mucho más que eso. Pero muchas veces la gente solo ve el uniforme y no al ser humano que está debajo». Esa frase resonó en su mente durante días. Le hizo pensar en cómo había reducido al soldado en el avión a una simple figura, ignorando todo lo que era como persona. Había permitido que sus propios prejuicios se interpusieran en el camino de su humanidad. Decidida a hacer un cambio real, comenzó a involucrarse en actividades que antes nunca habría considerado. Se inscribió como voluntaria en una organización que ayudaba a veteranos y sus familias. Allí, conoció historias desgarradoras pero también inspiradoras. Conoció a hombres y mujeres que, a pesar de haber pasado por experiencias traumáticas, dedicaban su tiempo a ayudar a otros. Algunos enseñaban habilidades laborales a otros veteranos. Otros ofrecían apoyo emocional a quienes aún lidiaban con las secuelas de la guerra. Una de las historias que más la conmovió fue la de una mujer llamada Laura. Laura era madre soltera y había servido como paramédica en el ejército durante varios años. Relató cómo, en una misión, había tenido que tomar decisiones imposibles, como a quién salvar primero en un campo de batalla lleno de heridos. Ahora, de regreso en casa, luchaba con los recuerdos de aquellos días.
pero encontraba consuelo ayudando a otros a sanar. «No podemos cambiar el pasado», le dijo Laura, «pero podemos usarlo para construir algo mejor. Esa es mi forma de encontrar paz». Con cada experiencia, la mujer sentía cómo su perspectiva seguía transformándose. Entendió que el dolor que cargan los soldados no siempre es visible. Muchos de ellos luchan batallas internas mucho después de que termina su servicio. Algunos enfrentan rechazo, otros indiferencia, y muchos sienten que sus sacrificios son olvidados. Era una realidad que nunca había considerado antes. Un día, mientras organizaba una actividad para recaudar fondos en honor a los veteranos, algo inesperado ocurrió. Entre los asistentes, reconoció a alguien. Era el soldado del avión. Su corazón dio un vuelco al verlo, pero también sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Él estaba ahí, conversando con algunas personas, con esa misma serenidad que tanto le había impactado. Después de dudar por unos minutos, finalmente reunió el valor para acercarse a él. Cuando lo hizo, notó que él también la reconoció. Antes de que pudiera decir algo, el soldado le sonrió y extendió la mano. «Es bueno verla aquí», dijo con un tono amable. Su voz era tranquila, sin rastro de resentimiento. La mujer le explicó que había estado ayudando como voluntaria desde el incidente en el avión y le agradeció nuevamente por su respuesta a su carta. También le dijo cuánto había aprendido desde entonces y cómo esa experiencia la había cambiado para siempre. El soldado, con una leve inclinación de cabeza, respondió: «A veces, las lecciones más importantes llegan en los momentos menos esperados. Me alegra saber que encontró algo positivo en todo esto». Ese día conversaron durante horas. Ella escuchó sus historias y él, por primera vez, vio la sinceridad en sus ojos. No era la misma persona que había conocido en el avión. Había cambiado, y no solo por él, sino por todo lo que había aprendido desde entonces. La conversación que tuvieron ese día marcó un punto de inflexión para ambos. Para la mujer, fue una oportunidad de redención, un cierre necesario para la culpa que había cargado desde aquel vuelo. Para el soldado fue una confirmación de que incluso en las situaciones más adversas, siempre existe la posibilidad de generar un impacto positivo. La experiencia había servido como un recordatorio de que las acciones más pequeñas, incluso la paciencia y el silencio, podían cambiar vidas. Después de aquel encuentro, la mujer decidió dedicar más tiempo a apoyar a organizaciones que trabajaban con veteranos. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más activas en su comunidad, abogando por una mayor comprensión y respeto hacia aquellos que habían servido. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a compartir su historia públicamente, no como una forma de justificar sus acciones, sino como un ejemplo de cómo los prejuicios y la ignorancia pueden nublar nuestro juicio. En sus charlas, solía comenzar con una reflexión que se convirtió en su mantra: todos llevamos una historia, y aunque no la veamos, siempre está ahí. Sería un mundo mejor si pudiéramos detenernos a escucharla antes de juzgar. Esa frase resonó con muchas personas, especialmente porque venía de alguien que había vivido esa transformación en carne propia. Por su parte, el soldado continuó su vida con la misma humildad que siempre lo había caracterizado. No buscaba reconocimiento ni gloria. Para él, su servicio era simplemente una extensión de su carácter. Sin embargo, cuando escuchó que la mujer estaba compartiendo su experiencia públicamente, se sintió profundamente conmovido. No era común que alguien admitiera sus errores de una manera tan honesta y trabajara activamente para corregirlos. Un día, meses después de su última conversación,
la mujer recibió una invitación inesperada. Era del soldado que la invitaba a un evento especial organizado por su fundación. En la carta, él escribió: «Sé que ha estado trabajando mucho para ayudar a otros a comprender lo que significa el servicio y el sacrificio. Creo que sería importante que comparta su historia aquí, no solo para los veteranos, sino para todos los que están buscando un cambio de perspectiva». Aunque al principio se sintió intimidada, aceptó la invitación. Sabía que esta era otra oportunidad para reflexionar sobre su camino y compartir lo que había aprendido. El día del evento se encontró frente a una sala llena de personas, entre ellas veteranos, familias de soldados y otros voluntarios. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Narró la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle, desde su arranque de ira en el avión hasta el momento en que leyó el artículo que cambió su perspectiva. Admitió sus errores y habló abiertamente de cómo sus prejuicios la habían cegado. Pero lo más importante fue el mensaje que dejó al final. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos decidir cómo actuaremos en el futuro. Cada interacción que tenemos es una oportunidad para mostrar empatía, para elegir la comprensión sobre el juicio. El silencio que siguió a su discurso fue breve, pero potente. Después, un aplauso unánime llenó la sala. Muchas personas se acercaron para agradecerle por su honestidad y por reconocer algo que tantos prefieren ignorar: que el cambio comienza en uno mismo. Después del evento, el soldado se acercó a ella con una sonrisa. «Hiciste un buen trabajo», le dijo. «Hoy no solo contaste tu historia, también le diste a todos aquí una razón para reflexionar». La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció nuevamente, no solo por su servicio, sino por su paciencia y comprensión en aquel vuelo. «Tú me diste la lección más importante de mi vida y nunca la olvidaré». Desde entonces, sus vidas siguieron caminos distintos, pero conectados por un entendimiento mutuo. La mujer continuó trabajando en causas relacionadas con la empatía y el respeto, y el soldado siguió dedicándose a ayudar a los demás, como siempre había hecho. Ambos sabían que no podían cambiar el pasado, pero estaban seguros de algo. Podían usar sus experiencias para inspirar a otros y construir un futuro mejor. Y así, una historia que comenzó con el dolor de los insultos terminó transformándose en una lección de humanidad. Nos recuerda que detrás de cada uniforme, cada rostro, cada acción, hay una historia que vale la pena escuchar. Y sobre todo, que siempre es posible elegir la compasión sobre el juicio. Esa es la verdadera fuerza, y esa es la lección que debemos llevar con nosotros. Después de escuchar esta historia, queremos saber tu opinión. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar sus prejuicios y aprender de sus errores, como ocurrió aquí? Déjanos tu comentario. Queremos conocer tu perspectiva. Y por supuesto, si esta reflexión te ha tocado de alguna manera, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema y activar la campanita para recibir más historias inspiradoras como esta. Tu participación hace toda la diferencia.